Universidad Veracruzana, abogada, y tiene una maestría en Derecho Fiscal y estudia actualmente el doctorado en Gobierno. Ella va a platicar con nosotros de un tema bastante alto. Sí, fíjate, Domingo, que la semana ha estado jaloneada en medios de comunicación, en el Congreso, con los partidos y con distintos sectores sociales, producto de la llamada reforma hacendaria. Y para eso invitamos a la maestra María de Lourdes para comentar algunos aspectos de esta reforma, que me parece que es importante que la gente se pueda llegar elementos de información, dado que a veces pareciera que es demasiado técnico el asunto, a veces pareciera que es un asunto que está únicamente radicado en las cámaras, pero al final de cuentas todos somos impactados o afectados de una u otra manera por este tipo de reformas, esas reformas anuales que tienen que ver precisamente con los impuestos, con el financiamiento al gobierno y hacer con ese financiamiento. Entonces, para eso pues invitamos a la maestra Lulú para que nos comente sobre esto que está todavía candente, no está como que resuelto, no está. Bien. Nada más permíteme hacer un paréntesis para saludar a nuestro buen amigo Joe de Lara, que seguramente nos debe estar viendo con un ojo. Sí, porque lo operaron de la retina, del ojo derecho o izquierdo. El izquierdo, entonces solamente nos está viendo con el ojo derecho, como pirata. Pero bueno, como buen pirata que es, pero bueno, le mandamos un saludo. Él es un hombre de muy buen humor y seguramente que va a estar contento viéndonos del otro lado de la barrera. Muy tranquilo en su casa, debe estar acostado, con su clima, con su chocolatito, con sus canillas y viendo cómo sufrimos nosotros. Fíjate que qué bueno que tocas el tema, Domingo, porque estuvo muy inquieto los días previos a la operación. Inquieto no por el resultado de la operación, sino porque tenía ya urgencia y por angas o por mangas se le había venido posponiendo la operación. Él estaba muy confiado de que estas operaciones son relativamente ambulantes y que todo iba a salir bien, y parece que esa es la información que tenemos. Todo ha salido bien y bueno, ahorita está en reposo y en merecido descanso. Bueno, le damos un saludo, Joe, y muy atento a lo que estamos hablando. Pues tradicionalmente el café de la parroquia es el lugar donde en sus mesas se arregla todo, ¿verdad? Aquí se arregla el mundo, aquí se arreglan asuntos legales, divorcios. Hay abogados que aquí tienen su despacho, aquí están a los clientes. Así como comunicadores. En esta parte, sabes que la mañana es un hervidero de información, ¿no? Aquí en esta parte donde estamos toda la mañana, todos los reporteros están aquí y por alguna razón no venimos nosotros esa mañana, a esas horas, ¿verdad? A esas horas de la mañana. Por alguna razón, a lo mejor no queremos estar allí junto con ellos, no sé. Pero bueno, vamos a entrar en materia ya. La reforma es hacendaria. Maestra, díganos, yo anunciaba en el Facebook que qué tan necesaria es. Todos los políticos hablan de que era muy necesaria para que México pudiera avanzar. ¿Qué tan necesaria es? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a su público. Es un placer y un honor compartir con ustedes la mesa y nuevamente agradecer la invitación. Sí es importante, bueno, finalmente el Estado requiere de hacerse de dinero, requiere de tener finanzas públicas, y esto solamente se logra a través de la imposición de gravámenes, y la vía más idónea es a través de los impuestos, ¿no? Hay impuestos que pegan directamente al bolsillo, son impuestos directos, como es el caso del impuesto sobre la renta. Tenemos impuestos un poquito que son al consumo, como es el caso del IVA, y sin duda el Estado tiene que ver la manera y los mecanismos, ¿no? Incluso la misma Constitución se los establece. En el artículo 31, fracción cuarta, dice que es obligación de nosotros los mexicanos contribuir a los gastos del Estado, ¿no? Y bueno, hay que hacerlo de manera proporcional y equitativa que se pueda.
Entonces, en función de esto, sí es necesario siempre tener los impuestos. Obviamente, a lo mejor los mecanismos son los que van a cambiar en función del tipo de gobierno que tengamos. No es lo mismo un partido de izquierda que de derecha, no es lo mismo un partido a lo mejor de corte conservador, ¿no? Perdón que le interrumpa y disculpe mi ignorancia. O sea, la cuestión es que los impuestos, obviamente todo eso que usted habla de la carga tributaria, siempre ha sido así, pero dado que dicen que hay necesidad de hacer la reforma, quiere decir que necesitamos meter más dinero, sí, recaudar más dinero. Esa es la cuestión. O sea, lo que se estaba recaudando ya no era suficiente y había necesidad de recaudar más. Había que buscar la forma de buscar que más gente pagara o subir las tasas donde estaban muy bajas. Así es, o incorporar a la gente que se encuentra a lo mejor en una situación donde no está contemplado por la autoridad, jalarlas precisamente para formar parte de esta base tributaria, ¿no? Que dentro de las muchas propuestas, bueno, el gobierno presenta su paquete económico el 8 de septiembre, como cada año, y bueno, en él viene propuestas de reforma a varios ordenamientos, código fiscal, ley de ISR, ley aduanera, ley de coordinación fiscal, en donde incluso, por ejemplo, para los municipios vienen también reformas para que tengan mayor economía y no queden obras paradas como solemos ver, ¿no? O sea, que tengan la manera de poder seguir haciendo uso de los recursos sin que se puedan parar las obras, por ejemplo. Muy bien. Maestra, qué bueno que tocas el tema, porque me parecería que serían dos tópicos que me gustaría que nos comentaras, que le comentaras a la gente de Radio Bemba. Uno, si la reforma propuesta por el gobierno federal coadyuva a esa necesidad de, por un lado, incrementar los ingresos del gobierno, por otro lado, ampliar la base tributaria, o sea, la gente que paga esos impuestos, si esta reforma es más o menos equilibrada, más o menos equitativa, que sería un tópico que me gustaría que nos comentaras con cierto detalle. Y el otro, a propósito de lo que comentaste, que tiene que ver con las aduanas, y puesto que nosotros somos la aduana más importante, ¿qué nos podías decir sobre el tópico de la ley aduanera o los cambios a las aduanas? Hoy me parece que hoy en la mañana o ayer, sobre estas modificaciones que impactan obviamente a toda la zona fronteriza, norte a la sur y sobre todo a los puertos marítimos como el nuestro. Bueno, aquí sería importante comentar que la reforma apenas está o acaba de pasar al Senado, es decir, hay todo un procedimiento para crear leyes fiscales. Lo que acaban de hacer los diputados, aprobado en la comisión, es precisamente para que el Senado lo vea y pudiera en su momento dado incluso hacerle modificaciones, es decir, no demos por sentado que ya va a salir de esa manera, aunque pudiera ser que sí, finalmente hay cosas que ya están cabildeadas, que a lo mejor ya están consensadas de antemano, pero bueno, ahorita en el Senado todavía van a hacerle revisión a estas propuestas. En relación con la cuestión de los ingresos, bueno, ley de ISR tiene varias modificaciones respecto a de los porcentajes para hacerse dinero. La idea es que quien gana más pague más porque hay un aumento en cuanto a la tarifa, va a subir de manera progresiva de un 30 hasta un 35%. Lo que sucede, por ejemplo, es que la carga impositiva tiene un tope en cuanto a deducciones que antes no estaba contemplado. Si tú, por ejemplo, tenías deducciones de 115,000, 120,000 pesos anuales, las podías meter dentro de tu cálculo de impuestos. Hoy por hoy ya no es así, ya hay un tope. El paquete económico manejaba un tope de dos salarios anuales. Hoy la Cámara de Diputados lo manejó a 4. Entonces, bueno, sí hay mayor captación, pero sin duda le pega a la gente que de una u otra manera pues es el cliente cautivo, ¿no? Que ya de una u otra manera está tributando. Sin embargo, sí hay un incremento, ¿no? Viene también este impuesto especial, que es el del IEPS, en donde, bueno, si nos gusta mucho el dulce, el chocolate, todo lo que esté hecho a base de cacao, todos los azucarados, por ejemplo, las bebidas, confitería, sí, todo eso va a estar grabado, planes, ¿no? Entonces, va a haber un aumento del 5%.
la cuestión también del alimento para las mascotas, es decir, de una u otra manera, como el ISR que comentaba yo al principio es un impuesto directo, grava precisamente a nuestro bolsillo, ¿no? Y es por eso que sentimos mayor el impacto que si hubiéramos grabado algo como el IVA, ¿no? Un lechero grande, por favor. Con Americano. Americano, por favor. Entonces, por eso sentimos tanto el impacto, ¿no? Porque realmente nos va a pegar en el bolsillo y el tope de las deducciones, que finalmente también eso es lo que quizás nos está preocupando más a los profesionistas y bueno, a la gente que de una u otra manera tributa de manera constante, ¿no? Hay otras reformas también respecto de la forma de pagar con la cuestión digital, en fin, hay como en todo, ¿no? Hay cosas buenas y cosas a lo mejor que no nos gustan tanto, porque finalmente, insisto, golpea el bolsillo del contribuyente, ¿no? Y respecto a la ley aduanera, pues también vienen varias reformas, ya va a haber esta cuestión de los recintos fiscales estratégicos, también va a haber por ahí cambios respecto de los procedimientos, lo cual, bueno, de una u otra manera va a tratar de agilizar todos los trámites dentro de la aduana, ¿no? Maestra, a ver, con peras y manzanas. Yo gano, no sé, una cantidad. Dilo. Yo gano 30,000 pesos mensuales. No te va a impactar tanto. Exacto. A alguien que tiene un negocio o una forma de vivir determinada y tiene ingresos más o menos de 30,000 pesos mensuales, anuales serían 360,000 pesos. ¿Qué efecto tiene sobre ese rubro? No, ahí no va a afectar, realmente es a partir de los 500,000 pesos anuales donde nos va a impactar. Si tú ganas, por ejemplo, creo que había sacado el cálculo de unos 83,000 o unos 85,000 pesos mensuales, bueno, a esa gente es a la que les va a impactar. De ahí para arriba. De ahí para arriba es a los que les va a impactar más. Entonces, bueno... Te va a impactar muy fuerte, mi querido. Mi querido... Bueno, además es el grueso de la población, sí, ¿no? Eso es con respecto del ICR. Del ICR. Pero está el impuesto al consumo, que ahí sí va a impactar en general. Como decía la maestra, el impuesto a los productos que tienen azúcar. Lo que más ha sobresalido y que la gente más comenta, lo de las mascotas, los alimentos de las mascotas, pues ahí sí nos va a impactar a todos. Fíjate que yo, sí, desde luego yo tengo mascota y me va a impactar, voy a pagar más por el alimento de la mascota. Pero oí la intervención de un diputado, no recuerdo el partido, me parece que de Movimiento Ciudadano, creo, no recuerdo cuál, que decía, las clases populares no alimentan con alimento procesado a sus mascotas. Proporcionalmente a este sector, a esta franja de la población, seguramente ni fu ni fa. En todo caso, la clase media, la que tiene mascotas y la que la alimenta a base de alimento industrial, procesado, esa es la que va a pagar una cantidad más de impuesto por, me imagino que por tener a la mascota o por alimentar a la mascota. Y me pareció, no había yo reflexionado sobre eso. Y me pareció más o menos certero el argumento de que sí, es muy probable que una franja de la población muy grande no alimenta a sus perros o a sus mascotas con alimento procesado. Entonces, ni los alimenta. Los van a la calle. Y entonces sacan anoche que tomen basura, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí hay una... en esta mesa a los amigos de Sociedades Protectores de Animales, ¿no? Y ya se quejaban de eso, perdón. Y entonces este argumento me parece interesante porque viéndolo así, como lo comenta la maestra, y lo hemos visto y oído en algunos otros analistas y demás, el sector realmente, no sé si llamarle perjudicado, bueno, pero el sector que está obligado, llamado y obligado a contribuir más será la clase media o de la clase media para arriba. Sí, así es. Ese es como que el que está más forzado en términos impositivos, lo cual no deja de tener un impacto, por ejemplo, en los impuestos al consumo, en cualquier otro tipo de cosas. Como por ejemplo, oí la declaración de Vichirnaum, de la industria panificadora, que dice, pues el pan de dulce va a subir,
¿no? O el pan de dulce va a costar más caro y ya teníamos problemas con el costo del pan de dulce. De la harina y de la harina, el huevo y el azúcar, que es los componentes bases del pan. Entonces ahí como... Sí, lo que sucede es que de hecho voy a sacar mi acordeón porque sí, quería yo mostrarles, hay sacan un listado precisamente de lo que se considera que va a tener este gravamen y lo van clasificando. De hecho, manejan, por ejemplo, sí, ya la Secretaría lo tiene, la comisión, y nos habla, por ejemplo, botanas. En botanas nos habla de todo lo que sea frito, horneado, tostado, adicionado con sal. Obviamente no vamos a decir marcas, ¿no? Pero estamos pensando ya en esos productos, ¿no? Todo lo que tenga base de harina, cereales, también todos los confites, los dulces, la gelatina, el malvavisco, el mazapán, el chocolate en todas sus presentaciones, todo lo que lleve cacao, flanes, la cuestión del bizcocho, por ejemplo, la fruta seca. Así que aprovechen para insultar ahorita los ates y la calabaza preparada, porque va obviamente a tener este costo especial, ¿no? Dulces de leche, la cajeta, jamoncillo, o sea, todo esto se va a elevar con ese porcentaje. Si bien es cierto que el ISR va a impactar a la gente que tenga mayor ingreso, lo cierto es que también la gente que tiene a lo mejor un changarrito, que tiene un negocio que se dedica a hacer esto, va a sufrir el costo de la cuestión de la producción. Ahora, ¿cuál es la ventaja aquí? Que si a lo mejor el productor que yo tengo está en lo informal, ahí también hay el mecanismo para jalarlo. Bueno, dime quiénes son tus proveedores, los jalamos a la cuestión fiscal y abrimos o aperturamos, hacemos más grande la base de contribuyentes, ¿no? Por eso digo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Toda reforma, toda ley tiene las dos ópticas, ¿no? O sea, desde la perspectiva que lo veamos es que vamos a decir, me afecta o me beneficia. Sí, yo lo veo... Dígalo, maestro, con una afectación total, Dígalo. Porque créame que es muy chocolatero. No, fíjate que viéndolo desde un contexto muy primitivo, digo, una persona que gana 30,000 pesos al mes no tiene muchos problemas económicos, o sea, no le va a impactar a él comprar gelatinas, comprar cocadas, comprar rompopes, comprar esas cosas, cajetas o pan dulce. En cambio, a quienes tienen salarios mínimos, a eso sí les va a afectar muchísimo. Sí. Ahí veo yo la afectación, la desproporción. Si alguien percibe ingresos de 80,000 pesos, pues menos. No, bueno. Menos va a sentirse afectado. Ahí sí yo lo veo. Maestra, ¿cómo ves? Es interesante la perspectiva, porque efectivamente, para desfortuna de nuestros hábitos alimentarios, sí, claro, la gran parte de la población a veces come, no a veces, come y consume refrescos, botanas, cosas procesadas. Esta lista que tú mencionaste, que me parece que sí son de consumo relativamente masivo, relativamente generalizado. Sí, forman parte de la dieta normal del mexicano, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde dices tú, pienso que va a haber una afectación. No sé de cuánto sea la tasa de incremento o de cuánto sea es del 5% para el caso del IEPS, sí, 5%. Al costo. Claro, aquí también hay otro fenómeno que a lo mejor, habría que explicar a la gente que el IVA siempre está en el producto, nada más que no lo sentimos o no nos damos cuenta. Sí, claro. Generalmente cuando vamos al súper nos dicen nota sencilla o factura. Entonces la gente dice, pues yo factura como para qué la quiero, ¿no? Lo que pasa es que el IVA tiene un fenómeno que es el traslado y el acreditamiento. Lo que yo pago de IVA también por el servicio que yo doy o por una enajenación también lo puedo estar cobrando. Por eso muchos estuvieron propugnando que se hiciera un incremento a la cuestión del IVA.
más que al ISR, pero bueno, entendemos también el aspecto social, a veces un tanto demagogo, en donde no le explicamos a la gente cómo debe de ser o cuál es lo que le conviene, ¿no? A veces también eso tiene unos matices políticos en donde no podemos también nosotros dejar de darnos cuenta que se manipula a veces la información, ¿no? El IVA como quiera lo estamos pagando, sí. Nada más que no nos damos cuenta. Y cuando subió del 10 al 15 no pasó nada, seguimos consumiendo, y del 15 subió al 16 y seguimos consumiendo, ¿no? Compramos zapatos, compramos ropa, tomamos un taxi, todo eso tiene el 16% incluido, ¿no? No lo percibimos, pero lo estamos pagando. Y si hubiéramos permitido a lo mejor que el gobierno hiciera esta propuesta de incrementar IVAs en ciertos sectores, a lo mejor una eliminación de una tasa cero que realmente no beneficia a nadie, quizás no sentiríamos tanto el golpe en el bolsillo, ¿no? Sí beneficia a los industriales. Yo he sabido de industriales, por ejemplo, los del pan, por ejemplo, que ellos reciben al final del ejercicio devoluciones enormes, hablando de millones. Claro. Millones, sí, en la industria debe ser millones. O sea, como el pan no... Como es alimento... Es exacto, procesado, pero de primera necesidad. No causa IVA, pero los ingredientes que compran, como el chocolate, como esos, dulce, azúcar. Eso sí. Entonces, al final, no sé mucho de esto, pero al final del ejercicio, Hacienda les queda debiendo a ellos el IVA y piden enseguida la devolución. Devuélvenlo y le devuelven 10, 12, 15 millones de pesos por esa razón, ¿eh? Sí, así es. Entonces yo creo que a lo mejor habría que hacer, ha habido gente que ha postulado esta cuestión de realmente poner un IVA mayor quizás, y para hacer la reducción en tasa de ISR, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, otra de las ventajas que trajo la reforma fue la desaparición del YETU, que para muchos realmente era una especie como de doble imposición, aunque realmente no lo era porque el objeto era distinto. Sí tenían que pagar los dos impuestos, ¿no? Quizás uno más que el otro. Además, ¿verdad? Y era muy alto. Entonces, trabajar con eso era complicado, lo cual es una ventaja. También la desaparición del IDA es otra de las ventajas que tiene. Es decir, la reforma tiene sus pros y sus contras, ¿no? Maestra, algo que pone de punta a los comerciantes, sobre todo a los establecidos, es la economía informal. Sí. ¿Ahí qué pasó? ¿Cómo nos fue ahí o cómo le fue a la economía informal? ¿Se le afectó, no se le afectó, se le trató de qué manera? Coméntanos ahí cómo sí, ves. De hecho hay un programa que forma parte del paquete económico para meterlos a la economía formal. Obviamente tiene ahí sus bondades. Yo, la verdad, mi duda la tengo en relación de cómo los voy a incentivar para que vayan y paguen, ¿no? Es quizás lo único que me preocupa. Pero sí está contemplado que entren el beneficio de la seguridad social, en fin, parece atractivo, pero al final yo creo que sí va a haber esta negación, sí, porque es estar fiscalizado respecto a los ingresos. El IDE, por ejemplo, tenía esta connotación fiscal, pero sobre todo extrafiscal. Quiero ver la informalidad. ¿Cómo va a ser posible que tu abuelita de 80 años tenga una cuenta bancaria de 1,5 millones? ¿No? O sea, ese tipo de cuestiones, lo que se trató de combatir fue eso con el IDE, ¿no? Y sí, por supuesto, es informal alguien que vende chicles, pero también es informal alguien que tiene varios puestos en un tianguis y vende, no sé, cantidades importantes de producto, de mercancía, ¿no? Bueno, ya el chicle ahora ya va a tener impuestos, así que le va a salir más caro venderlo, ¿no? Pero lo va a pagar el Juan Pueblo, ¿no? Así es. Al final de cuentas. Así es. Hay una distinción, una discriminación de alguien que vende flores o vende globos o vende chicles respecto a alguien que también se dice informal o está en la informalidad, pero vende pantalones de mezclilla o vende ropa, electrónicos. Sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hace el Estado ahí? ¿Qué está? ¿Sí lo tiene contemplado? ¿Tiene algún mecanismo? Supongo yo que sí, porque no es lo mismo darle, no es el mismo trato a una persona que vende este producto respecto a otra que tiene ingresos
incluso superiores a profesionales, ¿no? A profesionistas. Sí, aquí una cuestión que sí es complicada. Jurídicamente el Estado tampoco puede ir más allá. Si bien es cierto que tiene una potestad soberana, tampoco puede ir más allá de lo que la misma ley le permite. Entonces, ¿dónde te notifico? ¿Dónde te aviso que te tienes que dar de alta, ¿no? Mencionabas los tianguis. Bueno, a lo mejor el tianguis se pone ahorita aquí en la esquina. ¿Y cómo te notifico, no? O sea, no hay un lugar fijo, visible, donde yo te pueda notificar, y entonces ese es el problema que encontraríamos, ¿no? La cuestión del domicilio. Le quería preguntar algo. Si bien hay ambulantes en todas partes del mundo, no sé si usted tenga conocimiento de algún país o alguna ciudad donde hayan logrado, si no es casi imposible, ¿verdad? Normar la actividad de todos ellos, pero cuando menos un porcentaje, diríamos, suficiente, ¿no? No sé si hay algún país en el mundo europeo que a lo mejor tienen un poquito más de cultura de esta cuestión, que hayan logrado normar. No, la verdad no tengo idea de algún país que lo maneje. Lo que sí es cierto que también la cultura tributaria es diferente en otros países, ¿no? Ellos están acostumbrados a pagos porque además hay tasas diferentes. ¿Cuál sería la diferencia? El uso que se da del recurso. Es decir, nosotros a lo mejor todavía no hemos aprendido a manejar la cuestión del gasto, a la rendición de cuentas. Tenemos serios problemas respecto de eso, ¿no? Que en otros países a lo mejor hay una tasa del 2%, del 6%, pero se ve en la obra, se fiscaliza, si el servidor público hizo mal uso del recurso se le sanciona, y entonces aquí tenemos quizás ese grave problema, ¿no? También viene una reforma a la ley de rendición de cuentas. Entonces, bueno, yo creo que en la medida que los servidores, en la medida que los gobernantes hagan buen uso del recurso, quizás la gente coopere de manera mucho más voluntaria o menos forzada, ¿no? Fíjate que esa es la parte a la que iba, porque, el esquema de recaudación va adelante, pero el Estado, ¿qué hace con ese dinero? ¿Cómo se ve reflejado? Ya vimos cómo le fue a Obama al querer consolidar un incremento, un ingreso mayor para darle cobertura financiera a un programa que él trae ahí pendiente sobre la salud. Y bueno, el Congreso, particularmente una parte del Partido Republicano en el Congreso, se negó rotundamente a financiar esto. Y bueno, ya vimos más o menos el brete en el que se metieron ahí en algunas semanas. Porque hay una vigilancia sobre el ejercicio que hace el Estado o el gobierno sobre los recursos que está recaudando. Y aquí tenemos este problema. No sabemos si el recurso que se está generando, se va a generar, que sea del porcentaje que sea, y no sabemos a dónde va a llegar, dónde va a acabar. Porque si va a acabar en la bolsa de los políticos, pues nadie quiere pagar impuestos, o a nadie le gustaría pagar impuestos. Y entonces quisiéramos ver las escuelas, quisiéramos ver los caminos, quisiéramos ver los hospitales, quisiéramos ver esas cosas que dices, bueno, estoy contribuyendo a una mejoría en la calidad de vida de la población. Pero si esos ingresos no se ven las obras, no se ven los hospitales, no se ven las escuelas y no se ve el uso de ese dinero, me parece que ahí tenemos un grave problema de confianza, de cultura política y de transparencia o rendición de cuentas, como le llamas. Sí, de hecho, en ese rubro, por ejemplo, es importante que las autoridades también establezcan mecanismos de sanción. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, que prácticamente está desaparecida para que nazca este órgano nacional autónomo de anticorrupción, por ejemplo. Bueno, yo doy clases y siempre les digo a mis alumnos, ¿qué necesidad tenemos de hacer más burocracia, más órganos, si los que tenemos no hacemos que funcionen de manera correcta? O sea, yo voy a quejarme del servidor que se llevó la lana. Bueno, pues tienes la Secretaría de Función Pública, ¿para qué quieres un órgano nuevo? Haz funcionar el mecanismo que ya está vigente, que a veces ese es el gran problema que tenemos en este país. Tenemos los medios, tenemos los mecanismos y no los implementamos, ¿no? Entonces sí, es importantísimo la rendición de cuentas. Independientemente de sus propias contralorías que tienen internamente.
Pero bueno, vamos a seguir hablando de eso que está bien interesante. Si nos quiere mandar un mensaje, ya sabe que lo puede escribir allí en el buzón. Estás conectado a Facebook, pero en tu cuenta, ¿verdad? En tu cuenta, no. Entonces, vamos a ir unos mensajes y regresamos. Estamos platicando, la verdad, creo que de una manera muy puntual con esto. Hay varias cosas que le quiero preguntar con respecto de los pequeños comerciantes, los regímenes, los repecos, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que también desaparecen. Y bueno, vamos a hablar de esto. Regresamos. Solicitamos la colaboración de la Sociedad Veracruzana para localizar a la señorita Ámbar Suárez Rivera, desaparecida hace más de 15 días. Ámbar Suárez Rivera tiene 24 años, es estudiante de la Facultad de Odontología y cuando desapareció vestía jeans azul marino y blusa color rosa. Para cualquier información, marca el teléfono celular 2299-085090 o llama al teléfono 932-4014. La Sociedad Veracruzana se une para localizar a la señorita Ámbar Suárez Rivera. Bien, continuamos amigos, gracias, estamos en vivo desde el Gran Café de la Parroquia, platicando con respecto de la ley, la ley hacendaria realmente, no es ley todavía. No, todavía no. Pero la reforma hacendaria. Licenciada, le quería preguntar sobre el régimen de los pequeños comercios. Esa palabra pequeño comercio como que se quedó chica, ¿no? Porque había negocios muy grandes. Sí. Que estaban en el pequeño comercio, ¿no? Me tocó ver muchos casos. Sí, claro. Yo creo que a veces también cuando abusamos de las figuras jurídicas o cuando hacemos una planeación fiscal o una estrategia que buscamos eludir lo que establece la ley, la autoridad se vuelve sensible, ¿no? Es decir, te doy esta opción, pero a veces hacemos tanto uso de ella que la autoridad dice, bueno, te lo puse como opción no para que me estafaras, ¿no? Un caso también, digo, independientemente de los repecos que comenta, las asociaciones civiles, por ejemplo, las AC, están exentas de ISR. ¿Por qué? Porque su ingreso no es lucrativo, no es para hacerse rico. Y sin embargo podemos hacer un sondeo de muchas asociaciones civiles que realmente hicieron ricos con eso, ¿no? Muchas escuelas privadas se hicieron bajo el régimen de asociación civil, lo cual generó que estuvieran exentos de ISR. Entonces la autoridad se vuelve sensible, ¿no? a ese tipo de cuestiones. Y en el caso de los repecos igual, o sea, el pequeño contribuyente tenía un tope, decía, bueno, hasta tantos millones, y resulta que ahora todo el mundo estaba en ese cuadro, ¿no? Cuando veíamos la opulencia de la empresa o de la negociación en un momento dado, o del comerciante en solitario, ¿no? Entonces, a ese tipo de regímenes, entonces la autoridad dijo, bueno, hasta aquí y va de nuevo, ¿no? Y como eso muchas cosas, digo, la ley de ISR se ha modificado desde los años 80, no es que hoy sea nuevo la reforma, ¿no? Antes, bueno, nosotros estamos muy jóvenes, ¿verdad? Pero antiguamente, ¿no? Decían, tráete una nota de consumo, y hoy ya no, a ver, ahora es con tarjeta de crédito, ahora de tantos kilómetros, es decir, la autoridad va poniendo candados a tal manera que el quesito, en vez de ser queso gruyère, lo volvamos queso panela, así, ¿no? Todo no, fíjese, maestra, que yo sí soy de la vieja guardia, y sí me tocó, claro que sí, cuando solamente con una nota podías justificar un gasto, cuando las empresas podían deducir, por ejemplo, los automóviles. Entonces, la empresa compraba automóviles para todos los empleados, y cuando llegaron a eliminar eso, pues obviamente empezaron a bajar, y bueno, tiene razón, se va adecuando al tiempo, se va adecuando al tiempo. Ahora sí, como dice Edgar Suárez, manejándolo con peras y manzanas y entendible, en algunas cuestiones era necesario. Si hablamos del régimen de pequeños comerciantes, pues sí era necesario modificar la ley, la verdad, ya había negocios ya muy grandes que se manejaban en este régimen y pues lógicamente logrando muchas ventajas. De hecho, con stocks de mercancía que sobrepasaban, o sea, del volumen del stock de mercancía que se pudiese contabilizar, sobrepasaba, y ahí lo tenían y se cubrían bajo el régimen del pequeño comercio, y entonces evadían, porque era la palabra, ¿no? Evadían
una buena parte de los impuestos que deberían de haber reportado. Yo creo que tiene razón la maestra. El Estado necesita imaginar formas para poderse hacer presente como fisco, para poder obligar, porque nadie, por eso se llaman impuestos, porque nadie quiere tributar voluntariamente. Y entonces se necesita hacer presente de muchas maneras, porque los sectores son tan diferenciados, tan diversificados, con niveles de ingreso y gasto tan distintos y diferentes, que evidentemente no puede haber una regla general o una regla única. Tiene que estar viendo mecanismos para atacar determinado sector, determinado franja de ingresos, para poder pedir, exigir, imponer la tributación. Pero maestra, en tu experiencia y por lo que hasta ahorita tenemos de la ley que está en el Senado y apenas se va a discutir, no se esperan grandes transformaciones o grandes cambios, pero bueno, formalmente el Senado tendrá una opinión y regresará finalmente a la Cámara de Diputados para su definición. Esta reforma, ¿tú le consideras que es una reforma positiva, una reforma que está haciendo algo bien, o es una reforma que en lugar de contribuir, que ayudar al mejoramiento del financiamiento del gobierno, se está castigando a la población o a un sector de la población de más, o un castigo excesivo a un sector o a varios de la población? Yo creo que aquí depende de la óptica desde la cual se mire, ¿no? A lo mejor si me pongo como empresario, a pensar como empresario, digo, me estás castigando cuando he sido cliente frecuente, ¿no? Y además voy y te pago constantemente, ahí la molestia, ¿no?, de quienes han levantado la voz, ¿no? Así es, sí. Ahí la molestia, sí. No, por ejemplo, la cuestión industrial, bueno, oye, ahora me castigas a mí, bueno, sí, pero muchas veces o muchos años no te castigué o estuviste, claro, exime, ¿no? Entonces tienes que contribuir. Entonces yo creo que a lo mejor dependiendo de la óptica, habrá quien diga que es mala, habrá quien diga que sí trae beneficios. Yo creo que al final el Estado tiene que buscar la manera de hacerse recursos y desafortunadamente, y como bien lo comentabas, tiene que imponer esta potestad soberana. ¿Y cómo lo hace? Pues obviamente a través de los impuestos, de los gravámenes. Como todo, va a traer cosas positivas, tiene cosas que a lo mejor no nos van a agradar mucho. Yo te lo digo como profesionista, ponerle un tope a mis deducciones personales, pues sí me complica a lo mejor el pago de mi ISR, pero entiendo y me queda claro que hay que contribuir al gasto, ¿no? Lo que sí creo y considero es que el gobierno tiene que ponerse las pilas en el sentido de la rendición de cuentas, transparentar el gasto, de qué manera se realiza, ¿no? Porque desde que ellos pagan nómina hasta que pagan la luz, la renta de un local, la compra de algún vehículo utilitario, pues todo eso es gasto, no nada más las obras públicas, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que ellos como Estado rindan cuentas correctamente, no nos va a pesar tanto esta tributación, ¿no? Al final creo que todos de una u otra manera vamos a pagar nuestro derecho de piso como contribuyentes, unos quizás más que otros, y al final, bueno, la gente que tiene quizás la manera de accesar a un abogado o un contador, planeará fiscalmente de manera adecuada para ver los mecanismos, los errores que tiene la ley para poder pagar menos, que además aquí también importante, una vez toda la ley es perfectible, entonces una vez que sale la ley fiscal que salga aprobada, vendrá la miscelánea fiscal para ir tapando esos huequitos que dejamos, ¿no? O para ir puntualizando algunas cosas que se omitieron dentro de la misma ley. Entonces también habrá que esperar cuando llegue la resolución, ¿no? Habrá que ver si efectivamente hay gente que se va a amparar con respecto a la homologación del IVA del 16%, que bueno, la ley dice que no puede haber retroactividad en perjuicio de nadie en cuanto se emite una ley, pero en materia fiscal ni en beneficio ni en perjuicio, ¿no? O sea, como salga, pues así la tendremos que asumir y llevar a cabo, ¿no? Quedó fuera, maestra, lo de las colegiaturas. Sí. La Asociación de Escuelas Particulares protestó bastante, sí, presionó bastante, y al final parece que lograron que se reconsiderara
quedó fuera, si no mal recuerdo, un impuesto a los espectáculos y lo de las viviendas, las hipotecas. A la compra o transacción de viviendas. Y el otro tema que me gustaría que nos comentaras es si varió algo también, precisamente el monto de las cuentas bancarias o del manejo bancario. El IDE desaparece también, o sea, el depósito en efectivo también va a quedar abrogado, igual que el IEPU. ¿Todo? ¿No hay ningún porcentaje? No, ya no, o sea, va a quedar libre. Que yo lo que les decía era que en la cuestión del depósito era básicamente un impuesto con una cuestión extrafiscal, es decir, era más de control, de supervisión. Incluso cuando nació se llamaba impuesto a la informalidad, algo así se llamaba, contribución a la informalidad. En esa época, el estudio de motivos así salió, se adecuó y nada más se dejó como impuesto de los depósitos en efectivo, ¿no? Entonces, pero sí también... Que tenía, si no mal recuerdo, la idea de tasar el movimiento que se hacía en bancos sin saber de dónde venía el dinero y presumiblemente que pudiera venir de actividades ilícitas. Que de hecho con la nueva ley de antilavado la pretensión es precisamente eso, por eso desaparece también el IDE, o sea, bueno, ya no te voy a gravar la cuestión de los depósitos, pero ahora vas a comprar un carro de 500,000 pesos, bueno, explícame de dónde viene el recurso, ¿no? O sea, ¿cómo se llamaba el impuesto? ¿IDE? IDE, impuesto a los depósitos en efectivo. Ah, impuesto a los depósitos. Y hoy nace la ley antilavado precisamente para eso, ¿no? Ah, ok, entonces hoy compras algo en efectivo, por cierto, exactamente. Y tienes que reportar de dónde viene, así es. Y ahí los contadores van a tener mucha chamba. Sí. Qué bien. Me llamó la atención, creo que me estoy saliendo de contexto, pero regresa, maestro, al regreso. Mira, no se trata de esto. Nos sucedió hace un momento, ¿no? Ni me recuerde. Sucedió por los parquímetros. Los parquímetros es una empresa privada que te ofrece el servicio de parquímetro. Pero el parquímetro es con moneditas y tú no obtienes ningún recibo. Entonces, ¿cómo puedes o cómo pagan impuesto ellos? Si no hay control sobre lo que reciben realmente, no expiden facturas, no expiden nada. No, y hay gente que, por ejemplo, a lo mejor se queda una hora y le echó ahí y le quedaron 8 o 5 pesos y el que viene a lo mejor ya no le echó nada, ¿no? O sea, sí es cierto, no hay control. Ahora, aquí hay una cuestión, las concesiones, bueno, el Estado tiene la facultad de concesionar a los particulares un servicio que quizás él no pueda brindar y el particular que recibe una concesión paga un gravamen que se llama derecho. Entonces, no es un impuesto. El derecho, en materia fiscal, el código nos maneja 4 tipos de contribuciones: el impuesto, el derecho, las aportaciones de seguridad social, que son aportaciones de seguridad social, que son las cuotas obrero-patronales, lo que pagamos al IMSS, y los derechos. En función de eso, los últimos 3 que mencioné tienen un fin específico. Yo te pago un derecho y tú lo pagas ¿para qué? Pues para el mantenimiento de la banqueta, del parquímetro, y en el caso de los impuestos no tienen un fin específico, que a lo mejor también esa es la complejidad. Yo pago impuesto, pago ISR, pago IVA, pero no tiene un fin específico, por eso no lo veo exactamente en qué está. En cambio, las obras de mejoras, bueno, pues está ahí el puentecito, ¿no? Como el que tienen aquí en Jiménez, que pues tiene utilidad. El puente Choco de José Arma. ¿No? Entonces, pero sirve, ¿no? O sea, me pasa de un lado al otro y además me divierte cuando bajo. Además, ya lo dijo, ¿no? Que no lo quería bajo concurso, ¿no? No, pero estamos dentro del top 10, ¿no? ¿No dijo? Sí, dijo. Oye, maestra, regresando al asunto, no sé, volviendo a esto que comentaba Domingo sobre, no sé, me imagino que debe de haber algo así como derecho comparativo, algo así, que nos diga si, por ejemplo, en otras ciudades o en otros países más bien, el impuesto está direccionado. Vuelvo al caso de Obama, porque la discusión fue precisamente de que una parte de ese dinero lo iba a utilizar direccionadamente al asunto de la salud. Perdón, ¿no puede ser como el impuesto al 2%? ¿El de la nómina? El de la nómina que está direccionado para turismo, ¿no? No se podría hacer algo así como para saber, por ejemplo, si a mí me dicen,
tú vas a pagar 2 pesos más a los refrescos o al azúcar porque con el monto que genere va a haber mejores escuelas o se va a mejorar la infraestructura escolar, sale. Lo verías. Pero como bien dices, se hace una bolsa y luego no sabes dónde acabó el acumulado. dinero. No sabes dónde acabó el dinero. Intuyes que hay cosas que se hacen con eso, pero no está claro, ¿no? Sí, nuestro sistema de gobierno, bueno, a través de la ley de coordinación fiscal, por ejemplo, los recursos trata de direccionarlos a los estados y hay diversos fondos y hay rubros, ¿no? Como el ramo 033, o sea, sí hay cierto direccionamiento de los impuestos, pero no en términos generales, o sea, son porcentajes a lo mejor. Entonces, de todas maneras, la mayor parte o el grueso de ese dinero, pues también se manda para nóminas, para pago de rentas, Sí, porque sí, bueno, hay edificios que no son funcionamiento. rentos, ¿no? Digo, no son propios, entonces hay que rentarlos. Entonces, la papelería, o sea, para mandar un requerimiento, tengo que comprar la papelería, ¿Cómo la le tinta. llaman? El gasto corriente. Así es, entonces, bueno, se va tratando. Ahora, esta es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, decir cómo nos vamos a gastar la lana. Y también es facultad de ellos hacer la revisión, pedir la cuenta de la rendición pública. Entonces, aquí es importante siempre, y no es por justificar al Ejecutivo, porque finalmente, pues uno propone y Dios dispone, ¿no? El pedir no empobrece, el dar es el que aniquila. Entonces, Peña Nieto, o como se llame el presidente, cualquiera que este sea y del partido que sea, bueno, yo quiero tanto. Él pidió, por ejemplo, 4 billones. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar 3 y de esta manera, ¿no? Por ejemplo, dentro de las reducciones que quitaron del IVA, se hizo un hueco de 55,000 millones, me parece. Entonces, ¿cómo lo cubro? Ah, pues mira, te voy a poner entonces ahora el barril del petróleo de $81 a 85 y te voy a pedir que bajes o reduzcas los costos de tu gasto. Entonces, pues se está buscando la manera de ir tapando, Compensar. así es, de compensar, ¿no? Si será suficiente o no, pues habrá que esperarnos. Ojalá y no venga una crisis en cuanto al petróleo, porque seguimos dependiendo muchísimo de él y se nos vaya a una tasa de $70 el barril, porque entonces tendríamos un déficit y esto como en cascada, baja de la federación a las entidades federativas y de ahí baja a los municipios. Y luego las obras, como la que tenemos acá que tenía hace meses, ¿no? De estar parada, por ejemplo. El puente sumergido, maestro. Se quedó parado. Sí, bueno, muchas obras. ¿Y qué son federales o estatales? Algunas vienen incluso coordinadas. Así es, en los 2 niveles o en los 3 niveles, ¿no? Así Porque es. luego, efectivamente, ese es el traslado de la aportación federal. Si se reduce, si hay un déficit, si se tenía planeado pasarle 10,000 millones de pesos, pues ahora nada más te voy a mandar 4, y entonces el Estado, los municipios se ven desbalanceados y entonces o las obras se quedan a medias o no se inician, ¿no? Y entonces resulta que hay un camino que tiene 30 años o 20 años y nadie lo ha podido hacer o nadie lo ha querido hacer o no se ha tenido el recurso, en fin, y entonces ahí es donde se ve la detención del desarrollo y del avance, ¿no? Claro. Y además que el Estado también a veces tiene la gran problemática, o las entidades locales tienen la gran problemática, que para evitar doble tributación o esto, hay cosas que no graban precisamente bueno, ya de por sí le estás grabando a la federación, yo no te lo cobro y también carezco de recursos, ¿no? Que en su mayoría, bueno, por lo menos en el estado de Veracruz, en términos de tributación local, Sí, la generación es poca. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Estamos en el Café de la Parroquia hablando sobre la reforma tributaria.
incremento a los productos básicos. Bien, seguimos, gracias, qué bueno que nos están acompañando. Empieza a caer la noche aquí en el puerto de Veracruz, ya se darán cuenta que vamos a tener incluso cambio de horario para este próximo fin de semana y bueno, empieza a cambiar la temperatura y todo, ya estamos acercando al final del año, se va el 2013. El ecosistema, maestro, es el ecosistema y entonces dentro de 8 días ya serán las 7:30 de la noche a estas horas. Sí se va a retrasar el reloj, ¿verdad? Se va a retrasar. Así es, la próxima semana. No sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero. Pues no, yo realmente me queda claro lo que ha comentado la maestra. Son elementos importantes dentro de la llamada reforma hacendaria. Es algo que ha estado en los medios, ha estado en las mesas, ha estado en los cafés, por ejemplo, sí. Y hay algunos sectores más activos que otros, algunos que se sienten, digamos, más afectados o directamente afectados, pero ha sido la discusión, digamos, anual de cómo tributar o cómo financiar al Estado y al gobierno y cómo destinar o cómo gastar esa masa económica que se genera. Es un debate, decía la maestra, me gusta cómo lo dice, es una discusión que se tiene que dar porque las necesidades de financiación todos los estados las requieren o todos los gobiernos y los estados las necesitan y entonces es, digamos, relativamente natural que haya una discusión, un debate sobre qué gravar, cuánto gravar, qué impuesto, cuánto, los porcentajes, los montos aproximados de recaudación y sobre todo la parte importante que es el destino del gasto. Meto aquí un punto, la reciente reforma educativa, el discurso del secretario era precisamente que hermanada de la reforma fiscal, el secretario o la Secretaría de Educación Pública ha pedido un incremento importante para la propia Secretaría para financiar esto que tanto ha provocado tensión y discusión social, que es lo educativo. Entonces, de alguna manera, ahí están las declaraciones, hay que ver los mecanismos de observación, de vigilancia, de transparencia, para ver que esto se pueda realizar. Por lo menos ahí, en ese rubro, en ese caso, está la declaración pedida y hecha de la Secretaría para financiar la parte fundamental de esta parte de la reforma que tiene que ver con el mejoramiento infraestructural de las escuelas. Pero bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? Hay sistemas de comunicación, carreteras, vivienda, en fin, hay una serie de rubros que seguramente también estarán pidiendo incrementos o por lo menos reforzamiento para poder seguir con sus proyectos. Entonces, lo que ha tocado la maestra, por lo menos a mí me deja más o menos claro cómo está el sistema de financiación y lo que se incrementa o se ha incrementado en los pagos que se van a hacer ahora que se sancione la ley. No sé, tú, maestro. Bueno, a mí me queda claro que, como nos lo comentó la licenciada Castellanos, es necesaria esta reforma. Vamos a ver los beneficios, me imagino que un poquito más largo plazo, que si bien hay algunos sectores afectados, pues tendrán que recomponer su economía. Y hablando de quien piense que resulta más afectado, habrá que reducir el consumo de los productos que tienen un nuevo gravamen, como los refrescos, que sabemos que en este país se consumen la mayor cantidad de refrescos. Sí, enormemente, es parte de la alimentación diaria del mexicano, el refresco, los tacos y las tortas, ¿no? Y bueno, es necesario incrementar la captación tributaria. Acabas de decir que ahora la educación necesitará más recursos y así los demás órdenes del gobierno. Bueno, pues entonces hay que
hay que simplemente estar muy pendientes, como decías, del manejo de los recursos y de que los organismos ciudadanos estén más pendientes de cómo se ejerce este dinero. Eso me queda claro y bueno, los sectores afectados, pues es parte de, lo dijo el presidente en su discurso, ¿no? Que hacer estas propuestas son muy impopulares. Claro. Y traen un costo. Y siempre hay afectados. Exacto, siempre afectados, sí. Son necesarios. En relación con lo que comentas de la educación, de hecho, dentro de la ley de coordinación fiscal se aprobó una ley que es la ley de control gubernamental en materia de financiamiento. Incluso se creó un fondo. Este fondo va a ser precisamente para las aportaciones de nómina que las va a manejar la federación. La federación las va a manejar, te las envío a ti, entidad federativa, y ahora sí tú haces el pago, ¿no? Entonces, de una manera se va a llevar también el control del pago de los maestros que tengan plaza federal, que también es importante, ¿no? Es decir, insisto, hay muchas cosas, el paquete económico es muy vasto, ¿no? Yo sé que a lo mejor casi todo el mundo habla de ISR, IVA, pero también hay otras cosas que están atrás y que también tendríamos que estar pendientes de ellas, ¿no? Y bueno, esperar a ver en qué sentido viene el Senado, que muy probablemente no vaya a hacer mayores modificaciones. La que se está esperando a lo mejor es esta del IVA, porque están proponiendo que no se vaya al 16, sino que se quede en el 11, aun cuando también el gobierno federal ha justificado que esta diferenciación no tiene razón de ser, pero sí dejan de ventaja económica a la zona fronteriza, especialmente a Baja California, ¿no? Porque la tasa del otro lado me parece que es del 8% aproximadamente, versus un 16, pues sí hay un gran problema el que se tiene, ¿no? Pero bueno, insisto, hay cosas positivas, otras que no, y yo creo que al final lo que bien comenta Domingo es importantísimo, ¿no? Tenemos que hacer un reajuste, disciplina fiscal al interior de las familias, al interior de los hogares, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, hagan de cuenta que quieren ustedes construir una casa de 3 pisos. Eso requiere obviamente de un ajuste familiar, de un ajuste económico. Si queremos un país grande, un país fuerte, pues nos tendremos que apretar el cinturón, pero creo que también el Estado está sumamente obligado a ser disciplinado y sobre todo a empezar por su casa, a imponer sanciones a quienes no hagan buen uso correcto del gasto, ¿no? No, perdón, no vi la propuesta. Me parece que PRD es el que ha estado insistiendo en ese asunto, pero el asunto de la reducción de los salarios de los funcionarios, ¿no? Sí, también que se ha planteado, o sea, como una forma, digamos, de contribuir, porque de jefe de departamento para arriba, hasta secretarios, los salarios son altos, ¿no? Son altos, muy altos. Y entonces el PRD es al que le he escuchado esa postura en la Cámara, pidiendo y exigiendo una consideración sobre estos montos salariales para la burocracia, la alta burocracia del gobierno y del Estado. Sí, así es. Es cierto. Pero no se ha tocado nada de eso, no se ha debatido. Están ahí los elementos y las propuestas, pero con seriedad, digamos, no se han. Veo que por lo menos en las cámaras no está el debate sobre ese tema, ¿no? Están las propuestas, están los señalamientos, pero no como un punto a discusión, digamos. Muy bien. Pues no sé si quieren agregar algo más. No, pues solamente agradecerles. Distintos actores y a veces hasta nos aterramos cuando la cosa no está. Se dan dos fenómenos. O una información muy técnica que nadie entiende. Exacto. Sí. O una información demasiado política o ideologizada que a todo mundo espanta o a todo mundo aísla. Entonces hoy más o menos ha quedado con peras y con manzanas. Más o menos. Tratamos de hacer así, creo que sí nos salió. Sí nos salió. ¿Su correo? ¿Quiere el oficial o quiere el...? Que usted nos quiera proporcionar. A donde se le pueda contactar. Vía Facebook, ¿no? Vía Facebook. Twitter no, porque no... ¿Cómo aparece en Facebook? ¿No? Con mi nombre completo, María Lourdes Castellanos. Ahí estoy para servirles, con mucho gusto, claro que sí. Perfecto, pues gracias. Vamos a despedir este programa. Muchas gracias. La próxima semana, mi estimado Edgar, vamos a salir un poquito de lo técnico y esto, para hablar de una cuestión, pues, un poquito más ligera, fíjate. Más light. Más light, sí, porque la próxima semana estaremos el día 30, previo al Día de los Muertos. Y
vamos a hablar un poquito más de altares, tradiciones, de tradiciones, la muerte. De la muerte y lo que a todo el mundo llama la atención, si será cierto que los muertos regresan, si será cierto que cuando nos hayamos ido, a lo mejor por alguna razón que dejamos pendiente, tengamos que volver, no sé, me gustaría, yo he invitado por medio de Facebook a alguien que conozca esto, a que contacte con nosotros, a ver si puede estar con nosotros aquí en el café. Y al rato llega el muerto en la noche a tocarle, ¿no? Aquí vengo. Bueno, déjeme decirte, mi estimado Edgar González Suárez, que vas a pensar que es algo prefabricado, pero sucedió el domingo, Sucedió el domingo, mira, te platico la historia. El domingo fui a Fortín, y entonces fui al puente de Metlaca, esa obra de ingeniería de la ingeniería mexicana de los 70s. Y bueno, allí en el puente Metlaca, ahí estamos viendo imágenes, comentaba yo que ese puente últimamente ha sido usado para que la gente salga y se quita de la vida allí. Grave, hijo. Sí. En los últimos 4 meses. Amigos de Radio Bemba, hoy quisimos visitar el famosísimo puente de Metlac, aquí en el municipio de Fortín de las Flores. Allí en la entrada de Amigos de Radio Bemba, y se oye un alarido. No te rías, por favor, en serio. Ponlo desde el principio, por eso dejé el video completo, porque era café irlandés en serio. A ver, súbele. Grave, hijo. 3, 2, 1. Amigos de Radio Bemba, hoy quisimos visitar el famosísimo puente de Metlac, aquí en el municipio de Fortín de las Flores. Amigos de Radio Bemba, hoy quisimos visitar el famosísimo puente de Metlac. Amigos de Radio Bemba, hoy quisimos visitar... Sí soy yo. Bueno, ¿qué pasó allí? ¿No era Nati que estaba por allá? No era Nati, ya lo puse en la red, ya lo puse en las redes. Explicaba yo que solamente íbamos 3 personas, no iba ninguna mujer entre nosotros, éramos puros varones. Y pues yo no sé, cuando grabamos eso no se oyó nada. O sea, se vino a escuchar. Cuando estabas hablando. No, nada, normal. Como si aquí no saliera una voz mañana, ¿no? Bueno, tú sabes que no quisiera darle seriedad al asunto, pero eso pasó. Y eso hablaremos el próximo miércoles. Que ya estará yo aquí y él es especialista en eso. No, ha de tener 1000 historias. Él es especialista en eso. ¿No va a regresar la próxima semana? Bueno, pues si no, que nos mande algunas experiencias, algunas nos vamos. Gracias. Directas o indirectas. Gracias, licenciada María de Lourdes Castellanos. Gracias, muy amable. Villalobos, y este programa pasó en vivo hoy por radiobembaveracruz.com y mañana está ya en YouTube con el número 87, lo puede ver allí. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias por su atención y hasta la próxima. Aquí nos vemos.